Hay momentos en la vida donde Dios rompe el silencio y habla con tal claridad que el alma tiembla. Estamos en uno de esos tiempos. Del 1 al 8 de diciembre, el Señor ha marcado días proféticos sobre tu vida. Días donde lo invisible se hará visible, donde lo oculto será revelado, donde lo que has sembrado en secreto comenzará a germinar en público. Pero aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. No todos están preparados para lo que viene, no porque Dios no sea fiel, sino porque muchos han vivido con los oídos cerrados y el corazón distraído. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hay una bendición reservada para quienes tienen ojos abiertos y oídos atentos. La pregunta es, ¿estás tú entre ellos o has permitido que el ruido del mundo apague la voz de Dios en tu espíritu? Estos 8 días no son casuales. En la Biblia, el número 8 representa nuevos comienzos, resurrección, la entrada a un nuevo ciclo. Jesús resucitó al 8º día de haber entrado a Jerusalén. La circuncisión se hacía al 8º día, marcando el pacto entre Dios y su pueblo. 8 personas fueron salvadas en el arca de Noé para comenzar una nueva humanidad. ¿Lo ves? Dios usa el 8 para decir, aquí termina lo viejo, aquí comienza lo nuevo. Y si Él ha marcado del 1 al 8 de diciembre sobre tu vida, es porque está preparando un nuevo comienzo para ti. Pero escucha bien, los nuevos comienzos de Dios requieren corazones preparados, requieren fe despierta, requieren obediencia inmediata. No puedes entrar a lo nuevo cargando lo viejo. No puedes recibir la bendición con las manos llenas de basura. Jesús está revelando algo profundo en este tiempo. En Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56, Él reprende a la multitud y les dice, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Jesús confronta a una generación que sabe leer el clima natural, pero es ciega al clima espiritual. Saben cuándo viene la lluvia, pero no reconocen cuando Dios está visitando. Y hoy, en este momento, Él te pregunta lo mismo. ¿Puedes discernir el tiempo en el que estás viviendo? ¿Reconoces la temporada espiritual que está sobre ti? Porque del 1 al 8 de diciembre, Dios está moviendo cosas en el mundo invisible que pronto se manifestarán en lo visible, pero solo aquellos que tienen ojos espirituales abiertos lo percibirán. Hay 3 cosas que Jesús le está mostrando a su pueblo en estos días, y la primera es esta: te está mostrando tu verdadero estado espiritual, no el que aparentas, no el que proyectas en redes sociales, no el que muestras el domingo en la iglesia, sino el real, el que está en lo secreto, el que solo tú y Dios conocen. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, habla de la iglesia de la Odisea. Y Dios les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Había una iglesia que pensaba que estaba bien, que no necesitaba nada, que todo estaba bajo control, pero Dios les muestra la realidad. Estaban espiritualmente en bancarrota, y hoy, en estos días proféticos, Dios está haciendo lo mismo contigo. Te está poniendo frente a un espejo espiritual, no para avergonzarte, sino para salvarte, no para condenarte, sino para despertarte. Porque no puedes avanzar en un nivel nuevo si estás viviendo en negación sobre tu nivel actual. ¿Cuánto tiempo has pasado en oración esta semana? ¿Cuántas veces has abierto tu Biblia, no por obligación religiosa, sino por hambre genuina de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que adoraste en espíritu y en verdad, sin que nadie te viera, sin que nadie aplaudiera, solo tú y tu Creador? Estas preguntas incomodan, lo sé, pero es que Dios no puede llenarte si estás lleno de ti mismo. No puede guiarte si tú insistes en controlar. No puede hablarte si tu vida está saturada de ruido. Y lo que Jesús te está mostrando en estos días es esto: ¿qué tan hambriento estás realmente de Él?
porque los tibios serán vomitados, los distraídos perderán la visitación, los conformistas verán pasar la nube de gloria sin subirse a ella. Pero los hambrientos, los desesperados, los que claman en secreto, esos recibirán lo que viene del cielo. La segunda cosa que Jesús te está mostrando en estos días es el enemigo oculto. Sí, ese enemigo que has ignorado, que has minimizado, que has tolerado, pensando que no era tan grave. Puede ser un pecado secreto que llevas años arrastrando. Puede ser una relación tóxica que sabes que te está destruyendo, pero no tienes el valor de cortar. Puede ser una mentalidad de víctima que te mantiene atrapado en ciclos de derrota. Puede ser orgullo disfrazado de confianza o amargura escondida detrás de una sonrisa religiosa. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 la palabra dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no está dormido, está al acecho. Y si tú estás distraído, vulnerable, desprotegido, él aprovechará. Por eso Dios en su misericordia te está mostrando dónde está la brecha. Te está revelando por dónde está entrando el enemigo a robar tu paz, a sabotear tu propósito, a bloquear tu avance. No ignores lo que Dios te está mostrando. Si en estos días has sentido convicción sobre algo específico, no lo pases por alto. Si el Espíritu Santo te ha estado incomodando con un área de tu vida, no lo silencie. Esa incomodidad, la voz de Dios tratando de salvarte de una tragedia futura. Es como cuando un doctor encuentra algo anormal en un examen médico y te dice: necesitamos operar. Tú no te enojas con el doctor, le agradeces por detectarlo a tiempo. Asimismo, cuando Dios te confronta, no es tu enemigo, es tu salvador. Y en estos 8 días, Él está detectando, revelando, exponiendo para que tú puedas arrepentirte, corregir, realinear y avanzar limpio hacia lo nuevo que Él tiene preparado. Y aquí está la tercera revelación. Jesús te está mostrando tu destino, sí, el propósito para el cual fuiste creado. Las promesas que Él habló sobre tu vida antes de que nacieras. Los sueños que plantó en tu corazón cuando eras joven y que el mundo intentó matar. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan, un propósito, un destino diseñado específicamente para ti. No eres un accidente, no eres un error, no eres insignificante. Dios te creó con intención, con propósito, con un llamado eterno, grabado en tu ADN espiritual. Y en estos días, del 1 al 8 de diciembre, Él está reabriendo esa visión en tu corazón. Está reavivando esa llama que casi se apaga. Está recordándote quién eres realmente en Él. Pero escucha esto con atención. El enemigo sabe cuál es tu destino. Y por eso ha luchado tanto para mantenerte dormido, distraído, derrotado. Ha usado el dolor del pasado para convencerte de que ya no hay futuro. Ha usado el fracaso de ayer para hacerte creer que no mereces un mañana. Ha usado las voces de la gente para silenciar la voz de Dios en tu espíritu. Pero hoy, ahora mismo, Dios está rompiendo esas cadenas. Está destruyendo esas mentiras. Está limpiando tu visión espiritual para que puedas ver lo que Él ve cuando te mira. Y lo que Él ve no es tu pasado, no es tu error, no es tu caída. Lo que Él ve es tu potencial, tu llamado, tu destino glorioso en Cristo. Piensa en José. Cuando tenía 17 años, Dios le mostró su destino en sueños. Vio a sus hermanos inclinándose ante él. Vio su autoridad, su influencia, su propósito. Pero entre el sueño y la realización hubo un pozo. Hubo traición. Hubo esclavitud. Hubo cárcel. Hubo años de espera, de silencio, de aparente olvido. Pero escucha lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 20. Cuando José finalmente se encuentra con sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que el enemigo usó para destruirlo, Dios lo usó para posicionarlo. Lo que parecía el fin era en realidad el inicio. Y hoy Dios te dice lo mismo. Lo que viviste no fue en vano. El dolor tenía propósito.
La espera era preparación. El silencio era estrategia. Y ahora, en este tiempo profético, Dios está conectando los puntos, revelando el plan, mostrándote que todo, absolutamente todo, estaba obrando para tu bien. Entonces, ¿qué haces con lo que Dios te está mostrando en estos días? Porque una revelación sin respuesta es una oportunidad desperdiciada. Una visitación sin transformación es un insulto a la gracia de Dios. Él no te muestra cosas para entretenerte, te las muestra para equiparte. No te revela verdades para que las archives, sino para que las actives. Y la primera respuesta que Dios demanda de ti es arrepentimiento genuino. No un perdóname superficial, repetitivo, religioso, que dices cada domingo y el lunes vuelves a hacer lo mismo. No, estamos hablando de un arrepentimiento que cambia la dirección. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de mente, cambio de rumbo, giro radical. Es como cuando vas conduciendo en la dirección equivocada y de pronto te das cuenta, frenas, das vuelta y comienzas a ir hacia donde realmente debes estar. Eso es arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro predica y dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí está la clave. El arrepentimiento genuino desata tiempos de refrigerio, tiempos de renovación, tiempos de restauración. Pero muchos quieren el refrigerio sin el arrepentimiento. Quieren la bendición sin la transformación. Quieren el milagro sin la obediencia. Y eso no funciona en el reino de Dios. Él no está buscando gente perfecta, está buscando gente dispuesta. No está buscando cristianos sin errores. Está buscando cristianos con corazones quebrantados, que reconocen su necesidad y claman: Dios, cámbiame, límpiame, hazme nuevo. Si Dios te mostró un pecado oculto en estos días, confiésalo. No lo justifiques, no lo minimices, no lo escondas detrás de excusas teológicas o psicológicas. Llámalo por su nombre. Señor, he estado en orgullo. Señor, he estado en lujuria. Señor, he estado en envidia. Señor, he vivido en amargura. Perdóname, límpiame, restaura mi comunión contigo. Y cuando lo hagas con sinceridad, con corazón roto, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice que tal vez te perdone. No dice que primero tienes que ganarte el perdón. Dice que Él es fiel y justo para perdonar. Es su naturaleza, es su promesa, es su pacto contigo. Y después del arrepentimiento viene la renovación de tu mente. Porque puedes pedirle perdón a Dios por un pecado, pero si no renuevas tu manera de pensar, volverás a caer en lo mismo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación real comienza en la mente, porque como piensas, así vives. Si piensas como víctima, vivirás derrotado. Si piensas con mentalidad de escasez, vivirás en pobreza aunque tengas recursos. Si piensas que no eres suficiente, nunca intentarás lo que Dios te llamó a hacer. Por eso el enemigo pelea tanto por controlar tu mente, porque sabe que si controla tus pensamientos, controla tu vida. Entonces, en estos días proféticos, Dios te está llamando a reprogramar tu mente con su palabra, a reemplazar las mentiras con verdad, a echar fuera los pensamientos tóxicos y plantar semillas de fe. Cuando el enemigo te diga no puedes, tú declaras Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te diga estás solo, tú declaras Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Cuando te diga no hay salida, tú declaras 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Cada mentira tiene que ser confrontada con una verdad bíblica. Cada fortaleza mental tiene que ser derribada con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y
Aquí viene algo crucial que muchos cristianos no entienden. La batalla no es contra personas, no es contra circunstancias, no es contra el gobierno, ni contra tu jefe, ni contra tu ex, ni contra tu familia. Efesios capítulo 6, versículo 12 es contundente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu verdadera batalla es espiritual, y si no peleas en el lugar correcto, con las armas correctas, perderás siempre. No puedes derrotar un enemigo espiritual con estrategias carnales. No puedes vencer tinieblas con más tinieblas. Necesitas luz, necesitas verdad, necesitas la autoridad del nombre de Jesús y el poder de su sangre. Por eso, en estos 8 días que Dios ha marcado proféticamente, tienes que tomar posición espiritual. Tienes que levantarte en oración. Tienes que declarar la palabra sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu mente, sobre tu futuro. Porque el enemigo está furioso cuando Dios comienza a mover. Cuando Dios está a punto de abrir una puerta, el infierno intensifica el ataque. Cuando Dios está por manifestar una promesa, el enemigo desata caos para distraerte. Pero tú no puedes ignorar la batalla, no puedes ser pasivo, no puedes simplemente esperar que todo se resuelva solo. Dios te dio autoridad, Dios te dio poder, Dios te dio armas espirituales, úsalas. Mira el ejemplo de David cuando enfrentó a Goliat. Todo Israel estaba paralizado por el miedo. Un gigante filisteo desafiaba al ejército de Dios durante 40 días y nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero entonces llega David, un joven pastor, sin armadura, sin experiencia militar, sin credenciales humanas, y cuando ve al gigante no ve una amenaza imposible, ve un enemigo de Dios que debe ser derrotado. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 47, David declara: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Ve la diferencia? David no peleó en su propia fuerza, no confió en su habilidad, confió en el nombre de Dios, confió en el poder de Dios. Y cuando lanzó esa piedra, no fue simplemente una piedra, fue un proyectil ungido por la fe, dirigido por la mano de Dios. Y el gigante cayó, y lo que parecía imposible se volvió testimonio. Lo que aterrorizaba a miles se convirtió en la plataforma de lanzamiento de un rey. Hoy, Dios te pregunta: ¿cuál es tu Goliat? ¿Qué gigante te ha estado paralizando? ¿Qué voz del enemigo has permitido que te intimide durante demasiado tiempo? Porque en estos días proféticos, Dios te está dando la piedra de la fe, la onda de su palabra y la autoridad de su nombre para que enfrente lo que has estado evitando. Pero aquí está el detalle: David no venció a Goliat desde la comodidad de su tienda. Tuvo que salir, tuvo que bajar al valle, tuvo que pararse frente al gigante. Tuvo que actuar en la fe que declaró. Y muchos cristianos quieren victoria sin confrontación, quieren testimonio sin batalla, quieren milagros sin fe en acción, pero eso no existe en el reino de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 17 lo dice sin rodeos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe que no se mueve es una fe muerta. Una fe que no se arriesga es una fe religiosa, pero no bíblica. Dios honra la fe que da pasos, la fe que se lanza, la fe que obedece aunque no entienda todo. Entonces, ¿qué paso de fe te está pidiendo Dios que des en estos días? Tal vez es perdonar a alguien que te hirió profundamente. Tal vez es soltar una relación que sabes que no es de Dios. Tal vez es comenzar ese proyecto que has pospuesto por miedo. Tal vez es confrontar una situación que has estado evitando. Tal vez es sembrar una ofrenda de fe cuando tus finanzas dicen que no puedes. Tal vez es reconciliarte con alguien de quien te alejaste por orgullo. Sea lo que sea, si Dios te lo está mostrando es porque ha llegado el tiempo. No es para mañana,
no es para cuando te sientas listo, es ahora. Porque la obediencia demorada es desobediencia disfrazada. Y cuando obedeces, aunque no entiendas, aunque tengas miedo, aunque parezca ilógico, algo se desata en el cielo. Tus ángeles se activan, tus oraciones se aceleran, tus bendiciones se desbloquean. Porque Dios no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas obediente. No está esperando que tengas todas las respuestas, está esperando que confíes en que Él las tiene. Y cuando das ese paso, cuando cruzas esa línea, cuando te atreves a creerle más a Dios que a tus circunstancias, entras en una dimensión donde lo imposible se vuelve posible. Pero hay algo más que Dios quiere que entiendas en estos días. No estás solo en esta jornada. Hay un ejército invisible peleando a tu favor. Hay ángeles asignados a tu vida. Hay intercesores clamando por ti sin que tú lo sepas. Hay una nube de testigos animándote desde la eternidad. En Segunda de Reyes capítulo 6 hay una historia poderosa. El profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo y su siervo entró en pánico. «¡Ay, Señor mío, ¿qué haremos?», gritó. Y Eliseo respondió con una tranquilidad sobrenatural: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces oró: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y cuando Dios abrió los ojos del siervo, vio algo asombroso. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Lo captas? Lo que se veía en lo natural era derrota segura, pero en lo espiritual había un ejército celestial protegiendo al profeta. Y hoy, en este momento, Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que veas que no estás abandonado. No estás desprotegido, no estás peleando solo. Salmo 91, versículo 11 al 12. Promete: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra». Hay protección divina sobre ti. Hay respaldo celestial cubriéndote. Y aunque el enemigo ruja, aunque las circunstancias se vean imposibles, aunque sientas que estás rodeado, más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Esta revelación debe cambiar tu perspectiva, debe sacar el miedo de tu corazón, debe llenar tu espíritu de valentía sobrenatural, porque cuando sabes que Dios está contigo, que sus ángeles te rodean, que su poder te respalda, ya no caminas como víctima, caminas como vencedor. Ya no hablas como derrotado, hablas como quien conoce el final de la historia. Ya no vives en ansiedad, vives en confianza. Isaías capítulo 41, versículo 10 resuena con autoridad. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Y ahora, en estos días proféticos del 1 al 8 de diciembre, Dios te está recordando quién eres realmente. No lo que el mundo dice de ti, no lo que tu pasado grita sobre ti, no lo que tu fracaso intentó definir en ti, sino lo que Dios decretó sobre ti desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 declara algo revolucionario. «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de que nacieras, antes de que cometieras un solo error, antes de que el mundo te rechazara o te aceptara, Dios ya te había escogido, ya te había predestinado, ya te había adoptado como hijo». Esa es tu verdadera identidad. No eres lo que hiciste, eres quien Él dice que eres. No eres tu peor momento, eres su obra maestra redimida por la sangre de Cristo. No eres el error que cometiste hace 10 años. Eres el vaso que Él está limpiando, moldeando, preparando para su gloria. Y en estos días, Dios está confrontando toda identidad falsa que has abrazado, toda etiqueta que te pusiste o que otros te pusieron. Todo nombre que te llamaste a ti mismo en momentos de depresión o fracaso.
Dios está borrando esas mentiras y escribiendo su verdad sobre tu vida. Eres escogido, eres amado, eres perdonado, eres llamado, eres ungido, eres heredero, eres más que vencedor. Piensa en la mujer del flujo de sangre en Marcos capítulo 5, 12 años sufriendo, 12 años gastando todo su dinero en médicos que no la pudieron sanar, 12 años de ser considerada inmunda, rechazada, aislada. Pero un día escuchó que Jesús pasaba cerca y en medio de su desesperación algo se despertó en su corazón: fe, esperanza, atrevimiento. Y se dijo a sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa no era una declaración religiosa vacía, era una confesión de fe nacida de la desesperación. Y contra toda lógica, contra toda vergüenza, contra todo protocolo social, se abrió paso entre la multitud, extendió su mano, tocó el borde del manto de Jesús y en ese instante la hemorragia se detuvo. Pero la historia no termina ahí. Jesús se detuvo, preguntó: ¿quién me tocó? Los discípulos pensaron que era una pregunta absurda porque había una multitud apretujándose contra él. Pero Jesús no estaba hablando de contacto físico casual. Estaba hablando del toque de fe, de esa conexión espiritual desesperada que libera poder. Y cuando la mujer, temblando, se postró ante él y le confesó toda la verdad, Jesús no la regañó, no la avergonzó, la restauró públicamente. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La llamó hija, le devolvió su identidad, le dio paz, le confirmó sanidad. Todo en un momento de fe atrevida. Hoy Jesús te pregunta lo mismo: ¿me tocarás con fe desesperada? ¿Te atreverás a creer que si llegas a Él, aunque sea por el borde de su manto, tu vida será transformada? Porque Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su misericordia no ha caducado. Y en estos días proféticos Él está pasando cerca de ti, está caminando por la historia de tu vida, está disponible, está accesible. La pregunta es: ¿extenderás tu mano? ¿Creerás contra toda evidencia contraria? ¿Te lanzarás en fe aunque tiembles de miedo? Y cuando lo hagas, prepárate para el milagro. Prepárate para que lo que parecía imposible se vuelva testimonio. Prepárate para que lo que llevabas cargando por años sea sanado en un instante. Porque Dios no está limitado por el tiempo. No está limitado por la severidad de tu situación. No está limitado por cuánto tiempo has estado en esa condición. Él es el Dios de lo repentino, el Dios de lo milagroso, el Dios que hace cosas nuevas cuando menos lo esperas. Isaías capítulo 43, versículo 19 declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estás en un desierto, Dios abrirá camino. Estás en soledad, Dios hará brotar ríos. Estás en una situación que parece sin salida, Dios creará una puerta donde no existía. Pero tienes que creerlo. Tienes que declararlo, tienes que pararte en esa promesa, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, porque la fe no es ausencia de duda, es decisión en medio de la duda, no es falta de miedo, es obediencia a pesar del miedo, no es ver para creer, es creer para ver. Y en estos días, del 1 al 8 de diciembre, Dios te está llamando a una fe de otro nivel, una fe que no se basa en sentimientos, una fe que no depende de circunstancias favorables, una fe que está anclada únicamente en el carácter de Dios y en la verdad de su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1 define la fe así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. Aunque no veas todavía la manifestación, aunque no sientas todavía el cambio, aunque no tengas todavía la evidencia física, la fe dice: Dios lo dijo, yo lo creo y eso me basta. Pero aquí está la tensión. Vivimos en una generación que quiere todo instantáneo: microondas, comida rápida, resultados inmediatos. Y cuando Dios no responde en nuestro tiempo, nos frustramos, nos desilusionamos, cuestionamos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no ha contestado mi oración? ¿Acaso no le importo? Y la verdad es esta: Dios siempre llega a tiempo.
nunca tarde, nunca temprano, siempre justo en el momento perfecto. Y muchas veces el retraso que tú percibes es en realidad preparación divina. Porque Dios no solo está preparando la bendición, te está preparando a ti para la bendición. No solo está abriendo la puerta, te está madurando para que cuando cruces esa puerta permanezcas al otro lado. Mira a Abraham. Dios le promete un hijo cuando tenía 75 años. Pero Isaac no nació cuando tenía 76, ni 77, ni 80. Nació cuando Abraham tenía 100 años, 25 años de espera, 25 años de silencio aparente, 25 años de fe probada. ¿Por qué? Porque Dios no estaba simplemente dándole un hijo, estaba formando al padre de una nación. No estaba cumpliendo un deseo, estaba estableciendo un pacto eterno. Y todo ese tiempo de espera no fue castigo, fue preparación. Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21, describe la fe de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, si estás en un tiempo de espera, no lo desperdicies cuestionando. Úsalo fortaleciéndote, úsalo madurando, úsalo preparándote. Porque lo que Dios tiene para ti es tan grande que necesitas ser lo suficientemente fuerte para cargarlo, tan sabio para administrarlo, tan humilde para mantenerlo. Y Dios, en su sabiduría infinita, usa el tiempo de espera como escuela de formación. Usa el desierto como aula de entrenamiento. Usa el silencio como proceso de refinamiento. No porque sea cruel, sino porque te ama demasiado como para darte algo que no estás listo para manejar. Y ahora, en estos días proféticos que Dios ha marcado, del 1 al 8 de diciembre, algo está cambiando, algo está acelerándose, algo que estaba en pausa está siendo reactivado, porque hay tiempos y sazones en el reino de Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 lo confirma. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hubo un tiempo de sembrar, ahora viene tiempo de cosechar. Hubo un tiempo de llorar, ahora viene tiempo de reír. Hubo un tiempo de silencio, ahora viene tiempo de hablar. Hubo un tiempo de espera, ahora viene tiempo de manifestación. Y lo que estás a punto de recibir será tan evidente, tan sobrenatural, tan innegable, que hasta tus enemigos tendrán que reconocer que la mano de Dios está sobre ti. Pero para entrar en esta nueva temporada tienes que soltar la anterior. No puedes avanzar hacia lo nuevo cargando lo viejo. No puedes recibir el vino nuevo en odres viejos. Tienes que soltar el dolor, soltar el resentimiento, soltar la amargura, soltar la mentalidad de víctima, soltar la necesidad de controlar, soltar las expectativas de cómo debería verse tu bendición. Porque muchas veces Dios quiere darte algo mejor de lo que pediste, pero tú estás aferrado a tu versión limitada de lo que Él puede hacer. Y mientras no sueltes, no podrás recibir. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tiene que haber una muerte antes de la resurrección. Tiene que haber una entrega antes de la multiplicación. Tiene que haber un soltar antes del recibir. Y lo que Dios te está pidiendo que sueltes en estos días no es para quitarte algo, es para darte algo mejor. No es para empobrecerte, es para enriquecerte. No es para limitarte, es para expandirte. Pero tienes que confiar en Él lo suficiente como para abrir las manos y dejar ir lo que ya cumplió su propósito en tu vida. Y cuando sueltas, cuando mueres a tu agenda, a tu control, a tu ego, algo glorioso sucede. Resucitas en una versión más alta de ti mismo. Emerges con poder renovado, con visión clara, con propósito definido, con autoridad espiritual, porque la resurrección siempre sigue a la muerte. El amanecer siempre sigue a la noche. La victoria siempre sigue a la batalla. Y lo que estás viviendo ahora, por difícil que sea, no es el final de tu historia. Es el capítulo de transición hacia tu destino glorioso en Cristo. Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní, horas antes de la cruz, sudando sangre, orando con agonía. Padre, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la clave. No sea como yo quiero, sino como tú. Rendición total, confianza absoluta, entrega completa. Y aunque el siguiente día fue el más oscuro de la historia humana, 3 días después vino la resurrección más gloriosa que el mundo ha conocido. Lo que parecía derrota definitiva se convirtió en victoria eterna. Lo que lucía como el fin se transformó en el inicio del cristianismo. Lo que el infierno celebró como triunfo, el cielo lo usó como plataforma de redención para toda la humanidad. Y hoy Dios te dice, lo que estás atravesando no es el fin. Es el viernes, pero viene el domingo. Es la cruz, pero viene la resurrección. Es el sepulcro, pero viene la tumba vacía. Y lo que el enemigo pensó que te destruiría, Dios lo usará como trampolín hacia tu siguiente nivel. Lo que intentaron usar para callarte, Dios lo convertirá en tu testimonio más poderoso. Lo que parecía tu mayor debilidad, Dios lo transformará en tu fortaleza más grande. Porque en el reino de Dios nada se desperdicia, todo tiene propósito, todo obra para bien, todo es parte del plan maestro. Entonces, ¿qué vas a hacer con estos días proféticos que Dios te ha regalado? ¿Los desperdiciarás en distracción, en queja, en incredulidad? ¿O los aprovecharás en oración, en adoración, en obediencia radical? Porque estos no son días comunes. No es diciembre normal. No es una temporada cualquiera. Es un kairos, un momento ordenado por Dios donde lo eterno toca lo temporal, donde el cielo invade la tierra, donde las promesas encuentran cumplimiento. Y tú estás justo en medio de esa intersección divina. La pregunta es, ¿lo reconocerás? ¿Te posicionarás? ¿Responderás? Hoy se rompe toda cadena de derrota sobre tu vida. Hoy se derriba toda fortaleza mental que te ha mantenido cautivo. Hoy se cancela todo decreto del infierno que hablaba muerte sobre tu destino. Hoy recibes una unción fresca, una visión renovada, un propósito claro. Eres hijo del Dios Altísimo. Eres heredero de las promesas eternas. Eres templo del Espíritu Santo. Fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo. Fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Fuiste llamado con un propósito que nadie puede cancelar. Y ningún poder del infierno, ninguna circunstancia adversa, ninguna voz humana puede cambiar lo que Dios ha decretado sobre ti. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Sella esta palabra profética sobre tu vida, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona proyectos a medias, no deja obra inconclusa. Lo que empezó en ti, lo terminará. Lo que prometió, lo cumplirá. Lo que habló, lo manifestará. Y aunque el camino sea largo, aunque la batalla sea intensa, aunque la espera sea difícil, Él es fiel. Su palabra no vuelve vacía, sus promesas no caducan, su amor no falla. Levántate, hijo de Dios. Levántate, hija del Rey. Levántate de la derrota, del desánimo, de la duda. Sacude el polvo de tus pies, endereza tu espalda espiritual. Alza tu mirada hacia el trono, porque lo que viene es mayor que lo que fue. Lo que Dios preparó para ti supera tus expectativas. Y aunque el enemigo haya peleado fuerte para detenerte, ha llegado tu tiempo, tu hora, tu temporada, y nadie, absolutamente nadie, puede detener lo que Dios ha ordenado para tu vida. Camina en la autoridad que Él te dio. Habla con la confianza de quien conoce al Rey. Vive como quien ya conoce el final de la historia. Ganaste. Cristo venció. Y en Él tú también eres más que vencedor. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. Amén.